Vamos comenzando la clase, ¿sí? Si alguno lo ve al profesor Domínguez en pantalla ya cerca de las 7, me avisa para que le siga dando la clase. Bien, como les dije, nosotros vamos a ver la bolilla o la unidad 5 sobre derechos y garantías. Bien, para hablar, antes de hablar del sistema de derechos o de los derechos y garantías, vamos a ver básicamente, en primer lugar, cómo está compuesta o cómo está formada nuestra Constitución. Eso también para todas las clases tiene que tener la Constitución, ¿sí? La Constitución en la mano, siempre, ¿sí? Nuestra Constitución tiene básicamente dos partes fundamentales, ¿bien? Una parte, o primera parte, que se denomina parte dogmática, ¿sí? Que es donde se encuentran las declaraciones, derechos y garantías, y luego está la otra parte, o parte orgánica, ¿sí? En la parte orgánica es donde la Constitución regula todo lo referente a la estructura de Estado, estando Disculpe, referencia también a profe, los gobiernos de provincia. no sé si será mi internet o qué, pero se entrecorta, no se escucha del todo lo que usted dice. Sí, se entrecorta. ¿No? Sí, profe. Igual se escucha muy cortado. Se escucha muy cortado. Bueno, a ver, veamos cómo lo solucionamos. Entonces, activo el audio de acá, no sé. Aguante. Ahí me escuchan, sí, ahí me escuchan bien. Profe, creería que es porque está conectada de dos dispositivos distintos y de una misma cuenta. ¿Ahí me escuchan? Se siente el eco, profe. Sí, no. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí me escuchan, ahí me escuchan, ahí me escuchan, ahí me escuchan. Con mucho eco. Ahí. No. Se siente el eco igual, ¿no? Ahí Creo que ahí está se mejor. escuchó mejor, profe. ¿Ahí se escucha mejor? A ver, Sí, profe. intentemos. Bueno, entonces, como les decía, la Constitución tiene dos partes fundamentales, que es la parte dogmática, ¿sí? Y la parte orgánica. En la parte orgánica está todo la regulación de lo que son los órganos del poder, y cómo se accede al ejercicio, a la ocupación de los cargos, ¿sí? Cómo está conformada la estructura de esos órganos, cuáles son las funciones que tienen cada uno de los órganos del poder, específicamente el legislativo, el ejecutivo y también hace referencia a los gobiernos de provincia y con la reforma del 94 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Eso sería lo que es la parte orgánica. Bien. Y en la primera parte está lo que se conoce con el nombre de parte dogmática. Bien,
En la parte dogmática tenemos lo que son las declaraciones, derechos y garantías. ¿Bien? La parte dogmática, antes de la reforma del 94, constaba de un capítulo único, ¿sí? Donde estaban las declaraciones, derechos y garantías, pero luego de la reforma de 1994, como la reforma introduce modificaciones a partir del artículo 35 en adelante, porque la ley que declaró la necesidad de la reforma en 94 especificó que del artículo 1 al 35 no se podía tocar, no se podía modificar, por eso todas las modificaciones comenzaron a partir del artículo 36. Entonces, antes del informe 94, esta parte dogmática contiene un capítulo único, y ahora, digamos, Se corta, profe. No se escucha nada. No se escucha, profe. Tiene apagado el micrófono. a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí, profe, se escucha y se ve bien. Recording in progress. Es que se desconectó la compu. Y ahí hace eco. Volvió el eco. ¿No se le escucha, profe? Profe, tiene el audio apagado. Ahí está, ¿me escuchan? Ay, Sí, profe. Ahí está. Por eso quiero volver a la presencialidad, porque esto a mí me enloquece. Bueno, la cuestión es que entonces, con la reforma del 94, esta primera parte de la Constitución, que antes tenía un capítulo único, ¿sí? Ahora se conforma de dos capítulos. El primer capítulo, que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, que mantiene, digamos, la denominación original, y a partir del artículo 36, que es el nuevo que se incorpora, se llama Nuevos Derechos y Garantías. ¿Bien? Esta primera parte, que es de la que nos vamos a ocupar ahora, o primera parte o parte dogmática, ¿sí? No se incomunica con la parte orgánica, ¿sí? No es que están separadas y que no tienen relación, al contrario, ¿sí? La primera parte de la Constitución tiene una estrecha relación con la segunda parte o parte orgánica, a punto tal que nosotros ver relacionan con en la segunda parte de la Constitución, o la parte orgánica, ¿sí? Y bien, que también se la denomina derecho contra la libertad, es donde encontramos el reconocimiento que hace la Constitución de los derechos y garantías de las personas, ¿sí? Es un reconocimiento de la dignidad del ser humano, ¿bien? Acá nosotros vemos perfectamente cómo nuestra Constitución respeta esa dignidad del ser humano, su libertad y sus derechos, ¿bien? Y nosotros decimos que es un reconocimiento. ¿Por qué?
porque la Constitución no es que otorga o concede los derechos a las personas o al ser humano, ¿sí? Sino que se los reconoce, ¿sí? Y ese reconocimiento parte del hecho de la dignidad de la persona, ¿bien? Por el solo hecho de ser persona ya tiene una serie de derechos, ¿sí? Independientemente de la voluntad del Estado o de la autoridad, ¿bien? ¿Ahí me escuchan o se corta? Porque vi varios chats, pero no puedo leer a todos. De a rato se corta, profe. Se cortó un buen rato, profe. Bueno. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas cuando se vaya cortando, me avisan y yo voy tratando de leer y coordinar con ustedes, ¿sí? Sí se está grabando la clase. La reforma de la Constitución es a partir del artículo 36, o sea, del 1 al 35 permaneció intacto, las modificaciones a partir del 36, la clase sí se está dando, y sí después ustedes pueden ver por YouTube, pero yo eso no sé cómo se hace. ¿Sí? Profe, las filminas se están pasando porque no se ven. No, todavía las tengo quietas ahí. Ya les aviso yo cuando pase. Bueno. Si ustedes me chistan, si estoy bien, si también las ven o no. Bien, este reconocimiento, ¿sí?, de los derechos de las personas dentro de los textos constitucionales, o sea que exista como un catálogo de derechos dentro del texto constitucional, es propio de las constituciones modernas o del llamado, o de aquellas constituciones que surgen con el constitucionalismo clásico, ¿sí? Estas constituciones surgieron o fueron producto de una reacción, ¿sí?, frente al absolutismo monárquico de la época, ¿bien? En ese entonces, en el siglo XVIII, digamos, prácticamente la ley era la ley del monarca, es decir, lo que decía el rey, como él lo decía, y entonces no había seguridad ni garantías para nadie, porque en definitiva era la voluntad del monarca que era absoluto. ¿Sí? Como una reacción frente a ese absolutismo, frente a ese régimen, ¿sí?, comenzaron a surgir las constituciones que plasmaron en sus textos, por escrito, ¿sí?, un catálogo de derechos civiles y políticos, ¿sí?, como para resguardar, digamos, al hombre frente a este poder absoluto que tenía el monarca. ¿Bien? Entonces, con este catálogo de derechos, ¿sí?, cuando aparecen los derechos civiles, ¿sí?, era como ponerle un freno al Estado o a la autoridad estatal, de manera tal que el Estado tenía que respetar todos estos derechos que estaban consagrados en la Constitución, ¿sí? Es por eso que al Estado de esa época se lo denomina Estado gendarme, ¿sí? Tenía las características gendarme porque en el sentido de que solamente se vigilaba, era un Estado que miraba, que vigilaba, pero que no se metía, ¿sí?, en las relaciones entre las partes o entre particulares, ¿bien? Era un Estado abstencionista, o sea, su papel se limitaba, ya existía una declaración de derechos, su papel se limitaba a vigilar que nadie interfiera en el ejercicio de esos derechos que estaban plasmados en los textos constitucionales, pero no tenía una actitud, digamos, de participar o de promover los derechos o de facilitar el ejercicio de los mismos, ¿sí? Solamente se limitaba a vigilar que nadie interfiera en su ejercicio. O sea que el Estado realmente tenía un papel pasivo en este periodo.
Pero con el correr del tiempo, digamos, se advierte que no es suficiente este papel del Estado que solamente vigile que no se interfiere en el ejercicio de esos derechos. ¿Por qué? Porque se advierte o se vislumbra que existen situaciones en que las personas o los seres humanos no están en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces hay desigualdades que en algunos campos se notan de manera importante y entonces es necesario que el Estado intervenga, ¿sí? Para, digamos, regular en determinadas materias frente a las desigualdades estas que se presentan, ¿sí? Todos estos cambios sociales, ¿sí? Hacen que el Estado comience a intervenir, ¿sí? En determinados campos, regulando estas asimetrías, ¿bien? Y entonces, esa igualdad formal que se proclamaba al principio, en la época del constitucionalismo clásico, ¿sí? Pasa, se le suma ahora una igualdad real de oportunidades, ¿sí? Las regulaciones del Estado no solo se limitan a la descripción de un catálogo de derechos, sino que incorporan otros derechos sociales, ¿sí? Que actualmente se llaman económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y que tienen por finalidad esto de posibilitar realmente una igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Y es así como a partir del siglo XX surgen las constituciones, o surgen en los textos constitucionales, los derechos sociales. Un ejemplo de un texto constitucional de esa época es la que lo van a ver ustedes en cualquier libro del que vayan a estudiar, es la Constitución de México, de un estado que se llama Querétaro, de 1917, y después la Constitución alemana de Weimar, de 1919, que es la que después se conoció, tuvo mayor difusión. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de la incorporación de los derechos sociales, económicos y culturales a nuestra Constitución fue en la reforma del 57, cuando se incorpora el artículo 14 bis, que hace referencia, entre otras cosas, a las condiciones del trabajo. En esta etapa, digamos, el Estado advierte, o sea, en los particulares se advierte que esto de que existan los derechos no era suficiente, porque no todos tienen las mismas oportunidades para acceder al ejercicio de esos derechos. Y hay situaciones en que la disparidad de las partes genera desigualdades importantes, para lo cual es necesario, o en virtud de lo cual es necesario que el Estado intervenga. Bien. Por ejemplo, en la relación laboral, ¿sí? Tenemos una parte que se entiende como, en algunos casos, la parte más fuerte de la relación, que podría ser la patronal o la industria, ¿sí? Frente a una parte más débil de la relación, como puede ser el trabajador, ¿sí? O en las relaciones de familia, ¿sí? Donde es importante la regulación, una regulación que sea de orden público, porque hay derechos que no se pueden vulnerar, ¿sí? Por ejemplo, lo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, entonces la intervención del Estado se hace un poco más importante y deja de tener ese papel de observador o de gendarme o de un Estado que se hace de inmiscuirse entre los particulares para pasar a tener una mayor participación o mayor actividad. Acá el Estado no solo proclama, digamos, o no solo reconoce los derechos, sino que tiene un deber de promoverlos, ¿sí? Promover el ejercicio de los derechos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene que activar un mecanismo, a eso se refiere la promoción, para posibilitar que todos en las mismas condiciones puedan acceder a gozar
de determinados derechos, ¿sí? Por eso en el caso de los derechos sociales también se los conoce como derechos de crédito o de prestación, ¿sí? Porque implican de cierta manera una obligación a cargo del Estado que debe activar, ¿sí? Todas las condiciones necesarias para que todos puedan, ¿sí? Acceder al ejercicio de los derechos, o sea, de manera de hacer disponibles los derechos para todos. ¿Bien? Y en la última etapa, digamos, tenemos lo que se conoce como derechos de tercera generación, donde ya no solo tenemos en cuenta al hombre o a la persona humana como individuo, sino también como dentro de toda una comunidad por eso hablamos en relación a derechos que afectan a todo un colectivo, a un conjunto de personas, ¿sí? Y entonces ahí surgen los que se llaman derechos de tercera generación, ¿sí? Que son, por ejemplo, los derechos de consumidores y usuarios, el derecho al ambiente sano, el derecho a la paz, ¿bien? Entonces, ahí tenemos las tres generaciones o tres categorías de derechos, ¿sí? Estas tres generaciones de derechos no... derechos de primera, segunda y tercera generación, su denominación no responde a cuál es más importante que el otro, sino su denominación responde a la época, digamos, en que fueron apareciendo, ¿sí? Los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, fueron los primeros en aparecer, ¿sí? Los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, fueron los que aparecieron después, y por último los derechos de tercera generación, ¿sí? Que comprenden intereses colectivos, son los que aparecieron más recientemente. ¿Bien? A ver si podemos pasar la diapositiva. A ver, ¿qué dice? Creo, sí, yo estoy viendo, pero quiero pasar la diapositiva. No la estoy pudiendo pasar. Bueno, a ver. Ahí pasé la diapositiva, ¿alguien ve? No, profe, no se ve la diapositiva. ¿No se la ve? No se ve nada, profe. Ay, no me digan eso. profe. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ahí la ven? No, profe, no está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora profe. sí. Ah, sí, porque yo sí la veo. Ahora sí, profe. Bueno, Ahora sí, yo profe. quisiera agrandarla y que no se me pierda, pero no sé. Bueno, ¿la ven muy chiquita ahí? No, Sí, profe, ¿no? se ve bien. ¿Se ve bien? Pero Bueno, Sí se ve bien, profe. lo dejamos así entonces. Bueno, entonces acá está lo que yo les venía diciendo. Esto viene a ser como una síntesis que les sirve a ustedes de guía de estudio, ¿no? No es para que estudien de acá, de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? La parte dogmática, que se la denomina derecho constitucional de la libertad, ¿sí? Se relaciona con la parte orgánica, tal cual como dijimos recién, y que en la Constitución de 1853 tenía un capítulo único,
y que luego de la reforma de 1994 tiene este capítulo único, se dividió en dos, y se incorporó los nuevos derechos y garantías, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos dicho. Bien. Bueno. Esta parte me olvidé de decirles, ¿ve que sirve como guía? La primera parte o parte dogmática de la Constitución, vieron que yo les dije, es la parte que se refiere o que contiene las declaraciones, derechos y garantías. ¿Bien? ¿Qué son entonces las declaraciones? ¿Sí? Las declaraciones, tal como dice ahí, son enunciados solemnes sobre cuestiones fundamentales. ¿Bien? Esos enunciados solemnes, por ejemplo, una declaración es la que está contenida en el artículo primero de nuestra Constitución, ¿sí? Que como yo tengo acá la Constitución a mano, se los leo, ustedes también la deberían tener. Dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente Constitución. ¿Ven? Eso es una declaración. Bien. Luego tenemos los derechos, ¿sí? Que eso ya sabemos lo que son facultades o atribuciones que yo ahí puse la palabra, se reconocen o se conceden a los habitantes, ¿sí? En realidad se reconocen, no es que el texto constitucional los concede o los otorga, ¿sí? Sino que los reconoce. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de ser persona existen una cierta cantidad de derechos, ¿sí? Que aunque no estén por escrito en el texto constitucional, igualmente merecen reconocimiento y protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fundamento, ¿sí? de parte de estos derechos, o de la existencia de estos derechos, parte de la dignidad humana. Bien, y las garantías son todas aquellas herramientas con las que cuenta una persona para la defensa de sus derechos, ¿sí? Las garantías son aquellos procedimientos que en caso de que el derecho se vea vulnerado, atropellado o amenazado en su ejercicio, una persona puede activar sin determinado procedimiento, que es precisamente una garantía para la defensa de su derecho, ¿sí? Bien. Y acá está el resumen de lo que hablamos de las generaciones de derechos, ¿sí? Tenemos los derechos de primera generación, que son los que surgen, como les dije, del constitucionalismo clásico, que son los derechos civiles y los derechos individuales, como por ejemplo, ¿cuál? A ver quién activa su micrófono o contesta algo. ¿Nadie? Un derecho civil individual, ¿cuál sería, por ejemplo? Derecho a trabajar. El derecho de trabajar, ¿sí? ¿Cuál más? Al patrimonio. Derecho a casarse. Derecho a casarse, perfecto. A enseñar y aprender. A enseñar y aprender. Al Muy sufragio. bien. Sufragio. Bien, entonces, ahora, un derecho de los derechos de segunda generación, es decir, aquellos que surgen en la época del constitucionalismo social, y que actualmente se los denomina sociales, económicos y culturales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un Descanso y vacaciones. derecho, sí, como vital y móvil, Jornada el limitada. acceso a una vivienda, el acceso a la vivienda digna? Bien. Y los derechos de... Indemnización, profe. ¿Cómo? Indemnización. Y la indemnización, sí, 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 bien.
Y los derechos de tercera generación, que digamos, se refieren a un colectivo, un interés colectivo, eso los mencioné yo, que eran los derechos, por ejemplo, los de consumidores y usuarios, ¿sí? Los derechos, el derecho a la paz, al ambiente sano, ¿bien? Bueno, seguimos haciendo una síntesis de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Los derechos civiles y políticos, bueno, esto ya vimos, su reconocimiento surge en el constitucionalismo clásico, el Estado solo debía respetarlos, ¿sí? Era un sujeto pasivo, literalmente pasivo, ¿sí? Y tenía un papel abstencionista, tal como dijimos, ¿sí? Los derechos sociales, donde como y debe o hacer algo en favor del titular del derecho. Por eso nosotros hablábamos de promover, ¿sí? El Estado tiene ya un papel más activo, ¿sí? Por eso, bueno, dice, el Estado debe crear las condiciones para facilitar el ejercicio de los derechos. Bueno, y estos derechos sociales surgen en el constitucionalismo social. Ahí alguien me dice que se corta la voz, pero bueno, básicamente es lo que yo ya expliqué, y ahora estamos haciendo un resumen con las diapositivas. ¿Ahí se escuchó? Es la bolilla 5. Bien. Y por último, tenemos los derechos colectivos, ¿sí? Que son los que nacen tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Son fruto de la evolución de la humanidad y se titulizan tanto en el hombre como el derecho al consumidor, ¿sí? Como en la sociedad. En este caso el ejemplo es el derecho a la paz, ¿sí? O el derecho, por ejemplo, a un ambiente sano puede ser tanto que se titulice en el hombre como en una sociedad, como en un conjunto, ¿bien? Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Que ya están señalados con artículos propios de nuestra Constitución, ¿sí? Para que después no los vamos a leer ahora, porque si no vamos a perder toda la clase, lo que nos queda de la clase leyendo los artículos, pero ahí en la diapositiva tienen ejemplos de artículos relacionados con los derechos de primera generación, derechos de segunda generación, ¿sí? Y con los derechos de tercera generación. Bien. A un temita que llama pauta, ¿sí? Para la declaración de los derechos. Bien. En este caso, bueno, nuestra Constitución tiene todo un sistema de derechos que, como dijimos, principalmente está en la primera parte o parte dogmática, pero que también encontramos normas relacionadas a este sistema de derechos en la parte orgánica, ¿sí? Este reconocimiento de derechos que hace nuestra Constitución, como yo les dije recién, que realmente se trata de un reconocimiento y no de una concesión de la autoridad, ¿sí? O respecto de la persona humana, tiene un fundamento objetivo, ¿sí? Y este fundamento objetivo lo podemos encontrar ya sea en el derecho natural, ¿sí? O en la dignidad del ser humano, que hace que esta dignidad, ¿sí? De esta dignidad emergen una serie de derechos que, independientemente de que estén por escrito o no en un texto constitucional o en una norma, ¿sí? Estos derechos deben respetarse, ¿sí? Y deben protegerse. Bien.
Por lo tanto, un sistema de derechos funciona aunque independientemente de que los derechos estén por escrito o no. Y por eso siempre hay una norma, ¿sí?, que tiene que dar lugar a que, aunque un determinado derecho no esté escrito, igualmente merece su protección. Bien, y esa es específicamente el artículo 33 de nuestra Constitución, y que se lo conoce con el nombre a este artículo de los derechos o garantías implícitas, ¿sí? Yo se los voy a leer para que lo tengan en cuenta. Dice: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque no estén enunciados por escrito, ¿sí?, no se los respeta y no merecen protección, ¿sí? Merecen tanta protección, garantía y respeto como aquellos que están enunciados por escrito. Bien, entonces dentro de las pautas, ¿sí?, que tenemos en nuestros sistemas de derechos, en primer lugar nosotros encontramos que tenemos derechos enumerados en el artículo 18. Profe, ¿podría repetir que se cortó? Profe, no se le escucha, se le corta el audio. Bien. ¿Sí?, puntales que nosotros tenemos en nuestro sistema de derechos, ¿sí?, están aquellas que establece que los derechos pueden estar enunciados en forma expresa o enumerados y que pueden ser implícitos. ¿Sí? ¿Escuchó? Sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver qué... Voy a intentar por otro lado. A ver si no sé. Ay, no, ¿qué hice? Dejé de cortar... Dejé de compartir pantalla. No, profe, No, sí se ve la profe. pantalla. No, se sigue viendo. Ay, no sé qué hice, que a mí se me perdió en la otra compu. Ahí está, ahí está. Bueno. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, dijimos que los derechos entonces pueden estar enumerados o enunciados y que pueden ser implícitos. ¿Sí? Ahí ya no hay eco. Bien. Profe, se escucha con... ¿Se sigue escuchando con eco? Uno de los micrófonos. Sí, profe. Sí, profe. Yo ya lo había borrado al eco. Disculpe, profe, ¿puede ser que tenga dos micrófonos prendidos? No, a ver, acabo de... Apague uno de los micrófonos. Sí, profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Profe. Bien.
Así funcionamos entonces. Sí, profe. A ver, bueno, entonces, ya queda claro, los derechos pueden estar enunciados en forma expresa, enumerados, o pueden surgir en forma implícita. Es decir que, aunque no estén enunciados, merecen igualmente protección y garantías. Bien, los derechos que están enumerados pueden ser los que están expresamente enumerados o enunciados en nuestra Constitución, como también aquellos que surgen de los tratados internacionales. Específicamente, a partir de la reforma del 94, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron con rango constitucional una serie de tratados de derechos humanos que implica digamos, el reconocimiento de un montón de derechos que de repente en forma expresa no encontramos en nuestra Constitución, ¿sí? O sea que la fuente de nuestros derechos no solo es interna, sino también puede ser internacional. Bien. Por otra parte, los derechos se reconocen tanto a nacionales como extranjeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra Constitución habla de habitantes, y los habitantes pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Aparte tenemos un ejemplo claro del reconocimiento de derechos en favor de los extranjeros, que está en el artículo 20 de nuestra Constitución, ¿sí? Después yo los invito a que lo lean, al artículo 20, anótenlo, que hace referencia a los derechos para los extranjeros, ¿sí? Los tratados, aparte, no solo nuestra Constitución habla de habitantes, con lo cual no discrimina nacionales y extranjeros, ¿sí? Sino que también los tratados internacionales a los que les hice referencia recién, prohíben cualquier tipo de discriminación, ¿bien? Entonces, tanto nacionales como extranjeros tenemos igualdad de derechos, ¿bien? El sujeto pasivo, ¿sí?, de los derechos puede ser tanto el Estado federal, ¿sí?, como los estados provinciales, o sea, las provincias, ¿sí? Y en este carácter de sujeto pasivo, ¿sí?, implica que, en primer lugar, que no puede desconocer los derechos que tienen las personas, ¿sí? En segundo lugar, que estén implícitos o en forma explícita, los debe respetar, ¿sí? Para el poder legislativo, porque estamos hablando de que el sujeto pasivo es el Estado, y el Estado comprende, digamos, el ejercicio de estos, uno de los elementos del Estado es el poder, ¿sí?, y los tres poderes específicamente, ¿sí? Por ejemplo, para el poder legislativo implica la obligación de reglamentar, ¿sí?, o de dictar leyes de manera tal que se posibilite el ejercicio de los derechos a todas las personas con igualdad real de oportunidades, en igualdad de condiciones, ¿sí? Para el Poder Ejecutivo, la obligación de reglamentar todas esas leyes, y que la reglamentación tiene que ser razonable para no obstaculizar o no transgredir el derecho que se está reglamentando, ¿sí? Y para el Poder Judicial implica la obligación de salir a la defensa de aquellos derechos que se vean vulnerados, atacados, reprimidos o condicionados, ¿bien? Entonces vemos cómo el papel del sujeto pasivo, que en este caso es el Estado, puede ser tanto el Estado federal como las provincias, no es un papel pasivo, ¿sí?, sino que tiene esta obligación general de promover, ¿sí?, el ejercicio de los derechos, y que en este promover, ¿sí?, y posibilitar, ¿sí?, cada uno de los órganos del Estado tiene como un papel específico un papel específico justamente para posibilitar el derecho a todos, ¿sí?
En algún momento se habla o se hace referencia a los derechos imposibles, ¿sí? ¿Qué son los derechos imposibles? Son aquellos derechos que determinados sectores o grupos no pueden acceder a su ejercicio, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a la vivienda, ¿sí? El derecho al trabajo. Bien, no todos pueden acceder a adquirir una vivienda, un techo propio, ¿sí? No todos pueden acceder a un trabajo. Bien, entonces ahí está, digamos, el papel del Estado en generar y en promover y en generar todas las condiciones políticas, sociales y económicas para que todas las personas tengan esa igualdad de oportunidades para acceder a determinados derechos. Bien. Y en relación al Estado provincial, que también es sujeto pasivo, tanto porque por el artículo 5 las provincias deben respetar las pautas que establece la Constitución Nacional, ¿sí? Y en este caso, respetar los derechos y garantizar su libre ejercicio, ¿sí? Sino también en relación a que los derechos, los habitantes de una provincia tienen igualdad de derechos, ¿sí? Respecto de otras provincias, ¿sí? No hay ciudadanos de provincia que tengan más derechos que ciudadanos de otras provincias, ¿sí? Otra de las pautas que tenemos que tener en cuenta en el sistema de derechos es que los derechos no son absolutos, ¿sí? Todos los derechos son relativos. Del artículo 14 surge expresamente, en la primera parte del artículo, ustedes van a ver que dice que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Que de entrada está mostrándonos esa pauta de que el derecho no es absoluto, ¿sí? Sino que el derecho es relativo, y se ejerce conforme a la ley que lo reglamenta. Pero esa reglamentación que haga la ley del ejercicio del derecho, como les dije recién, tiene que ser una reglamentación razonable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la reglamentación de un derecho no puede desnaturalizarlo, ¿sí? No puede obstruirlo, no puede básicamente que esa reglamentación sea de tal manera que impida su ejercicio y goce, ¿sí? Sino que tiene que ser una reglamentación razonable, ¿sí? Entonces, si bien los derechos no son absolutos, sino que son relativos, ¿sí? Que se ejercen conforme a la reglamentación, tiene que ser razonable. Bien, eso conforme a lo que establece el artículo 28 de nuestra Constitución, que hace referencia al principio de razonabilidad, que es el que estamos hablando, ¿sí? Otra de las pautas, ahí estoy por pasar de diapositiva, porque eso ya lo vimos. ¿Ahí vieron que cambié? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Otra de las pautas que hay que tener en cuenta es que las cláusulas de nuestra Constitución, es algo que más o menos yo ya había dicho, tienen la misma jerarquía, ¿sí? Es decir, así como dije que la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica no se encuentran divididas o separadas, sino que están relacionadas entre sí, las cláusulas constitucionales, ¿sí? Gozan del mismo rango o de la misma jerarquía. Nosotros no podemos decir que un artículo o una cláusula de la primera parte tenga mayor rango, ¿sí? Que una cláusula de la segunda parte, por ejemplo, ¿sí? Aunque los derechos en sí no son todos iguales, ¿sí? Si nosotros tenemos un conflicto, ¿sí? Podemos ver que no todos los derechos, ¿sí? Son iguales.
que frente a un conflicto, independientemente de las cláusulas que contenga el derecho, sí podemos advertir que hay derechos que tienen prioridad frente a otros. ¿Bien? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos que podemos advertir de lo que estuvimos viviendo en pandemia, y de que hay que frente a determinados derechos, como era el derecho a la salud, ¿sí? Bien, ¿sí? O el derecho a la vida, a la salud, ¿sí? Se priorizó ese derecho frente, por ejemplo, al derecho de transitar libremente, o de entrar y salir del territorio. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Ay, estoy hablando sola? ¿Puede volver a explicar, profe? Se me cortó y no. Ay, no escuché, perdón. Sí, puede volver a Por favor, explicar. puede por volver a favor. explicar. Que como lo que quiero que les quede claro es que si bien las cláusulas constitucionales, ¿sí?, tienen la misma jerarquía, porque no es que la primera parte de la Constitución es más importante que la segunda parte, o los primeros artículos tienen mayor rango o jerarquía que los artículos que están en la parte orgánica, ¿sí? Los derechos en sí, ¿sí?, no tienen la misma jerarquía, ¿sí?, que frente a un conflicto que se dé entre dos derechos, nosotros podemos advertir que existen derechos, ¿sí?, que tienen mayor rango o mayor jerarquía. ¿Se entiende? Y por eso yo les daba el ejemplo, ¿sí?, que pudimos ver en pandemia, que el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿sí?, frente al derecho de transitar libremente o de comerciar, ¿sí?, se dio prioridad al derecho a la salud o al derecho a la vida. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Profesora, y en ese caso, ¿queda, digamos, a libre albedrío, en este caso como fue del presidente, dar mayor jerarquía a uno que a otro? No queda libre albedrío, digamos. A ver, en este caso, el presidente emitió un decreto de necesidad y urgencia, ¿no es cierto?, que fue la primera regulación en la materia, ¿sí? Pero no queda libre albedrío, porque si, digamos, por una cuestión lógica o de razonamiento, frente a cualquier derecho, ¿qué se prioriza primero? Si nosotros tenemos que hacer, primero se prioriza el derecho a la vida, ¿o no? Y todo lo que conlleva el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, ¿sí? Entonces, por eso, frente a un conflicto, ¿sí?, por supuesto que aparte, bueno, y acá vamos con otro tema, yo no quiero hacer mucho desarrollo del tema, pero acá vamos con otra cuestión, con la razonabilidad, ¿sí?, de la reglamentación en el ejercicio de los derechos, ¿sí? Entonces, si yo voy a restringir o regular en ejercicio de un determinado derecho en pos de otro, esa regulación tiene que ser una regulación razonable, ¿sí? ¿Cuál es la pauta para que nosotros podamos decir, bueno, esta reglamentación o esta regulación era razonable o no era razonable? ¿Sí? Sí, ¿cuándo nosotros vemos si es razonable? Bueno, cuando el camino que se eligió para llegar a un determinado fin, ¿sí?, era el camino adecuado para llegar a ese fin, ¿sí? Y eso es como un primer examen que tenemos que hacer, pero además, otra cosa que tenemos que ver es si, de entre todas las posibilidades, o entre todos los caminos, digamos, que yo tengo para llegar a un determinado fin, ¿sí?,
para que el camino o la reglamentación realmente sea una reglamentación razonable, yo tengo que haber elegido aquella que menos restricción o menos daño cause al aquel derecho que estoy reglamentando. No sé si se entendió el ejemplo o la explicación. Sí, profesora, sí se entendió. ¿Sí? Bueno, entonces, de repente, por eso en algunos casos se cuestiona que tal reglamentación o tal medida no es razonable. ¿Por qué? Porque había otras formas u otros caminos para llegar al mismo fin sin que se altere de manera tan grave el ejercicio de un determinado derecho. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Soraya, buenas tardes. Ah, doctor, ya está ahí usted. Sí, te estaba escuchando. ¿Hace mucho que está? No, no importa, no tenga problema. Bueno, a ver, ya dijo de compartir. Por las dudas, veamos de... Ahí está. ¿Listo? Bueno. Listo, sí. Yo quedo conectada por si acaso, Bueno. para que usted no fuera. ¿Ah? No, gracias, Soraya. No, de nada, Doc. Un minutito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. En Facundo y en Micaela, y en Abril, al saludo a todos ustedes. Bueno, ¿qué tal, Juan? Ya está suficiente. Augusto. Bueno, qué lindos momentos y qué lindas circunstancias para hablar de una materia que a todas luces resulta apasionante, como es el derecho constitucional. Digo esto porque, ¿de qué se ocupa el derecho constitucional? Se ocupa de la organización política del Estado, es decir, así como no hay constitución sin Estado, no hay Estado sin constitución. Los más de 200 países que integran la comunidad internacional, todos ellos tienen una norma reguladora, una norma fundamental, que es la que regula la convivencia social, por una parte, y por la otra, establece cuáles son los mecanismos. Bueno, ahí la doctora le está mandando un mensaje. Bueno, los mecanismos de funcionamiento, de articulación de los poderes del Estado. Doctor, los Sí, chicos estuvieron preguntando el tema de la regularidad y el tema del parcial. Bueno, ya hablamos. Gracias. Bueno, obviamente, no sé, Soraya, si vos tenés el dato, cuántos son los alumnos inscritos. ¿Hola? ¿Soraya? Sí, Doc, los chicos estuvieron preguntando el tema de la regularidad y el tema del parcial. Ajá, ¿y vos tenés los datos de la cantidad de inscriptos? Sí, 769 creo. Perfecto, bueno, gracias, Soraya. Bueno, obviamente que esta materia, que es Derecho Constitucional,
está actualmente en el nuevo plan de estudio vigente desde el año 2019, el primer año. Nosotros, cuando la dictábamos de manera presencial y estaba en segundo año, teníamos una media de 200 y pico de alumnos. Ahora, con 700 y pico de alumnos, se nos complica sobremanera todo lo y de manera virtual, además, dictándola por canal YouTube, como estamos haciendo en estos momentos, se nos complica sobremanera todo, es decir, no tenemos la posibilidad de un contacto directo, personal, presencial, con ustedes, y bueno, la asignatura, por ahora, la tenemos que dictar de esta manera. No es el segundo año que estamos implementando su dictado de manera virtual, de modo tal que si existe alguna posibilidad más adelante de alguna evaluación que genere algún tipo de actividad... Perdón. Estoy en clase, nena, estoy en clase. Que genere algún tipo de posibilidad de evaluación, encantado lo vamos a hacer. Lo que quiero significarles es lo siguiente. La cátedra entiende que, así como la presencialidad es muy importante, también es cierto que la evaluación durante el desarrollo de las clases es una herramienta que nos permite a nosotros ir considerando la posibilidad de que ustedes vayan estudiando durante el transcurso del año y no tengan que rendir a fin de año o en los turnos ordinarios, eventualmente los extraordinarios, varias materias a la vez. O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que el sistema promocional es un objetivo de máxima de la cátedra, pero de esta manera, como estamos ahora, no nos resulta factible. Primero por la cantidad de alumnos y segundo por el modo en que nosotros dictamos. Si hubiese alguna posibilidad de modificar el dictado presencial de la materia, no duden que nosotros vamos a implementar algún sistema de evaluación. Por otra parte, no dejamos de evaluar los resultados que estamos teniendo con los exámenes, que no son los ideales, no son los óptimos, y lo vemos en los exámenes. Nosotros habíamos implementado en un primer momento el sistema de evaluación por múltiple choice, pero eso funciona para las ciencias exactas, no para las ciencias culturales, como es nuestra materia que demanda de razonamiento, de análisis, de evaluación, de desarrollo, de conceptos. Entonces, creo que es muy difícil implementarlo de esta manera. Entonces, una segunda etapa en este proceso de evaluación fue la que está vigente en estos momentos, que es primero un examen escrito con la modalidad que les acabo de señalar, y luego una evaluación oral estamos en la misma casa con 3 cámaras o 3 computadoras y 3 equipos de la cátedra que nos permiten a programa abierto formular una serie de preguntas y saber si tienen realmente conocimiento de la materia. ¿Por qué razón? Y porque las preguntas, que han sido cerca de 500, creo, de pronto se nos van acabando. Entonces tenemos ese inconveniente. Moraleja, y para concluir, hoy no está previsto por parte de la cátedra ningún sistema de evaluación
por promocional de la materia. En cuanto a la regularidad, que es otro de los temas que ustedes le preguntaron a la doctora Dip, ¿cómo hacemos para controlar, ¿no es cierto?, 700 y pico de personas que asistan a clase cuando no tenemos la posibilidad de verlo? Entonces, no les aseguro nada, pero vamos a ver si implementamos algún tipo de regularidad que genere algún beneficio. O sea, que estén aquellos que tengan aprobada la materia, estén en alguna situación mejor, en un estadio superior respecto del resto de los compañeros que no han regularizado. Pero les vuelvo a repetir, ustedes pónganse en nuestro lugar, 750 alumnos en la Católica, con la doctora Dip, estamos en clase presencial y con un número de alumnos que no supera los 50. Entonces, esto sí nos permite hacer implementar un régimen promocional, evaluarlo de manera periódica, pero ante este universo tan amplio de inscritos, la verdad que es imposible. Bueno, entonces, por ahora, lo único que tenemos son las clases teóricas. Ya iremos viendo cómo se van desarrollando las mismas y qué podemos hacer para más adelante. Seguramente la doctora Dip les habrá señalado que nosotros, como ustedes, ansiamos la presencialidad, es decir, la posibilidad de la comunicación directa con ustedes. Porque lo único que tenemos ahora es una camarita que ustedes me están viendo y yo, en el mejor de los casos, una foto de cada uno de ustedes, pero no sé si dejado prendida la computadora y se han ido o no, están pendientes o no. Esa es una realidad que nosotros la tenemos que asumir, no hay otra por ahora, pero bueno, también es cierto de que abrigamos la esperanza de que esto pase. Bueno, yo les decía, retomando el análisis de la materia, que si hay una materia jurídica que ayuda enormemente al conocimiento de la calidad institucional de un Estado, es el derecho constitucional. Permite conocer, por una parte, cuáles son nuestros derechos y por otra parte, el funcionamiento del Estado. Parecería que sucedió hace ya bastante tiempo, pero no han pasado 4 días desde que votamos en las PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no deja de ser una gran encuesta a nivel nacional, y ayer asistimos a una fenomenal crisis institucional en nuestro Estado nacional como consecuencia de la puesta a disposición de las renuncias de una serie de ministros que básicamente son aquellos que están alineados, que responden a la vicepresidenta de la Nación. Y esto todo dentro del mecanismo del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque estamos viendo en escena al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los legisladores, al partido del gobierno, que parecería que por lo menos estos días se están desconociendo entre ellos, a la oposición que ha triunfado en esta PASO, y cuando no ha sucedido otra cosa que una elección interna, es decir, que lo que sucedió el domingo, la razón de la convocatoria de la elección del domingo fue determinar dentro de cada espacio político, dentro de cada frente, cuáles van a ser los candidatos que en noviembre van a competir para ocupar cargos de legisladores nacionales. Provincias
algunas que eligen senadores nacionales, no es el caso de Salta, y diputados de manera simultánea, y en otros, como es el nuestro, que vamos a elegir tres diputados nacionales. O sea, de eso se trató la elección del domingo, y sin embargo, verán ustedes todo lo que está pasando en este momento, y además con una inestabilidad no solamente política, sino también y básicamente económica. De pronto la moneda extranjera, que no es un dato menor tener presente que es un parámetro de referencia de la economía, no solamente de nuestra, sino de, yo diría, de la gran mayoría de los países del mundo, sube un 2, un 3% de un día para el otro. Tenemos un índice de inflación que en un mes supera la inflación de un año, no de las potencias de Europa, sino de los países vecinos. O sea, la inflación de Argentina del mes de agosto es superior a la inflación anual de Perú, de un mes, ¿no? De Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de Brasil. Ese es el contexto que nos toca, en el cual nos toca dictar esta materia y además a ustedes y a nosotros vivir. Y esto no es gratis. Esto no es gratis. O sea, ¿por qué? Porque proyecta sus efectos nocivos en todos los ámbitos de la vida de nuestra nación, ¿no? El ámbito económico, social, salarial, es decir, los grandes perdedores cuando hay una inflación son precisamente los asalariados, es decir, aquellas personas que tienen ingresos fijos. Pero bueno, por eso digo de que vamos a ver, más allá de que yo les voy a ir respondiendo las preguntas, vamos a ver en el desarrollo argumental del programa qué es el derecho constitucional, cuál es el concepto, el contenido y su ubicación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el derecho constitucional procura organizar al Estado. O sea, es una ordenación de las competencias de un Estado. El derecho constitucional hace de un Estado jurídico, es decir, un Estado que se amolda al derecho, que se adecua al ordenamiento jurídico. O sea, por eso es que señalábamos que no hay Estado sin derecho y no hay derecho, o sin constitución, y no hay constitución sin Estado. O sea, el derecho constitucional, en definitiva, es el conjunto de condiciones que hacen de un Estado jurídico. Un Estado que se ajusta al derecho. Es decir, por eso es que nosotros también hablamos de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel Estado o aquella nación que vive y que desarrolla su vida institucional amoldada al ordenamiento jurídico fundamental. A su vez hay que destacar lo siguiente. El derecho constitucional no es una creación artificial, o sea, no surge de una manera espontánea, sino que va forjándose o va formándose en la etapa fundacional del Estado, receptando las costumbres, los valores, la ideología de esa comunidad y también una serie de otras circunstancias, como las circunstancias históricas, geográficas, políticas, culturales de ese Estado. A su vez, el derecho constitucional le otorga identidad al Estado, así como nosotros, nuestra identidad es nuestro documento, es decir, el DNI, el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Lo mismo pasa con el Estado, o sea, el DNI del Estado, el Documento Nacional de Identidad del Estado, es precisamente su constitución. Esa es la carta fundamental, ¿no? Que
ha condensado todo el pensamiento político de una comunidad. Y a su vez le da una identidad propia, distinta y diferente de los demás estados. Recién hablaba de los países vecinos y, por ejemplo, podemos señalar que nuestra Constitución tiene matices diferenciales con la Constitución de Chile, por ejemplo, que acaba de ser reformada hace poco tiempo, con la Constitución de Uruguay. Uruguay es un estado laico. Nosotros seguimos, según el artículo 2 de nuestra Constitución, sosteniendo el culto católico apostólico romano, es decir, que hay una religión oficial del Estado. Si bien hay libertad de culto, no hay igualdad de culto. Tiene también diferencias con la Constitución de Bolivia, por ejemplo. Bolivia también ha reformado su Constitución, pero mantiene aún un sistema unitario. Nosotros somos federales en cuanto a la organización política. El federalismo argentino, que fue el que determinó que durante muchos años se buscara el molde constitucional del Estado. ¿Por qué razón? Porque desde el mismo momento que se declara la independencia, desde el 25 de mayo de 1810, se enfrentaron dos modelos constitucionales. El centralismo porteño, que postulaba básicamente un sistema de gobierno unitario, y las provincias argentinas, las 14 que originariamente compusieron o conformaron la República Argentina, que postularan o perseguían la concreción del federalismo. A veces me distraigo un poco porque voy leyendo los mensajes, lo voy grabando para el final. ¿Qué quiero significar con esto? Que una constitución no se hace de la noche a la mañana. Una constitución demanda un proceso histórico bastante largo en el tiempo, en muchos casos, para ver qué es lo que, en definitiva, pretende la inmensa gran mayoría de la población. O sea, y un detalle no menor. Nosotros, nuestra primera gesta de emancipación como colonia de la madre patria, es decir, de España, sucedió el 25 de mayo de 1810. Luego la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816. ¿No? Fíjense, pero ¿cuándo se sanciona la Constitución? En 1853. Es decir, luego que transcurrieron 43 años del primer gesto de independentista en nuestro país, y luego de que transcurrieran 37 años de la declaración de la independencia. En el camino quedaron proyectos constitucionales, como por ejemplo el proyecto de 1819 y el proyecto de constitución de 1826. Pero además, y lo que es más importante, es que en procura de un modelo constitucional que nos identifique, hubieron enfrentamientos armados, ¿no? entre hermanos, guerras civiles, porque no nos ponemos de acuerdo en qué modelo constitucional o dentro de qué modelo constitucional íbamos a vivir nosotros. ¿Sí? Un modelo constitucional unitario o un modelo constitucional federal. Más aún, existieron proyectos de modelos constitucionales monárquicos en Argentina. Por eso digo que la Constitución
la Constitución, que es la norma fundamental, la norma madre, la norma reguladora del Estado, no es fruto de un grupo de iluminados, no es la resultante o el producto de una elaboración de gabinete, como puede ser un invento, un descubrimiento, sino de que es la consecuencia de un proceso histórico para determinar cuál es el modelo constitucional más ajustado, más adecuado, más lógico, más comprensivo de la sociedad civil. Y recién cuando dictamos la Constitución de 1853, recién podemos decir que adquirimos la Carta de Ciudadanía Universal. Recién nos pudimos presentar en sociedad como las Provincias Unidas del Río de la Plata, o la Nación Argentina, como también fue denominada, o la República Argentina, que son las denominaciones oficiales que adoptó la Constitución para nuestro Estado. República Argentina, Nación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata. Y cuando decimos Provincias Unidas del Río de la Plata, si bien estamos haciendo alusión a una denominación ya caduca en cuanto a su empleo, no tienen que dejarse de lado la importancia que engloba esta expresión, Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto significa que el constituyente histórico, el constituyente de 1853, entendió que las provincias preexistieron a la nación, ¿no? O sea, que las provincias surgieron antes que el Estado Nacional y que fue la voluntad de estas provincias la que determinó la Constitución del Estado Nacional. Esto lo encontramos de una manera clara reflejado en el preámbulo. Cuando señala el preámbulo, ¿no? Los representantes del pueblo de la nación argentina, o sea, hablamos ya de la nación, reunidos en Congreso General Constituyente, y acá es lo que interesa señalar, por voluntad y elección de las provincias que la componen. O sea, las provincias argentinas nacieron antes que la nación. Y luego, ratificando esta premisa, señala a continuación el preámbulo en cumplimiento de pactos preexistentes. Estos pactos fueron los que los compromisos que fueron asumiendo los distintos estados provinciales para constituir la Unión Nacional. Estos pactos básicamente es el tratado celebrado en la Capilla del Pilar entre los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos en 1820, ¿no? Luego tenemos el Tratado del Cuadrilátero de 1822, celebrado entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Luego tenemos el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, ¿no? Que son, y por último, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, del 31 de mayo de 1852, que expresamente establecía que sus celebrantes se habían reunido para acercar posiciones y sancionar la constitución política, y esto es lo importante que destaquemos, para sancionar la constitución política que regularice las relaciones que deben existir entre todos los pueblos argentinos como pertenecientes a una misma familia, que establezca y defina los altos poderes nacionales y afiance el orden y prosperidad interior y la respetabilidad exterior de la nación, ¿no? Como en cumplimiento de este pacto de San Nicolás de los Arroyos, fue de que
se celebra el acto constituyente de 1853. ¿Pero qué faltaba en 1853 cuando se sanciona la primera constitución? Pues nada más ni nada menos que se incorpore la provincia de Buenos Aires. A la sazón, que se incorpore, yo diría, en números actuales, casi el 40% de la población, porque Buenos Aires no había suscrito la Constitución de 1853. Por eso se celebró el Pacto de San José de Flores en 1859, en donde, y esto es bueno que lo recordemos, el artículo primero dice: Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará la incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional. O sea, que Buenos Aires recién se incorpora al seno de la Confederación Argentina en 1860, en cumplimiento del Pacto de San José de Flores, que es el instrumento que, en definitiva, viene a consolidar la unidad o la unificación nacional. Porque hasta 1860 Argentina era un país fragmentado. Entonces, si nosotros tenemos que la consolidación nacional recién se completa en 1860, es fácil concluir que la búsqueda de un modelo constitucional demandó nada más ni nada menos que 50 años. 50 años, ¿no es cierto?, de nuestra historia independiente, insumimos los argentinos en encontrar un modelo constitucional que nos nuclee, que nos represente, que nos identifique en el seno de la comunidad internacional. Bueno, pensemos nomás, ¿no?, de que todavía no hemos llegado a cumplir los 210 años de vida independiente, y entonces casi un cuarto de nuestra de la Declaración de la Independencia, casi un cuarto de nuestra vida institucional pasó en la búsqueda de un modelo constitucional, de una norma reguladora de la actividad fundamental del Estado. Miren si no habremos vivido crisis los argentinos desde 1810 hasta la fecha. Es decir, por eso es que el expresidente uruguayo Pepe Mujica dijo: Argentina es un país desquiciado. Esa es la expresión que utilizó en un programa de radio. Me quedó grabado. Me digo, ¿cuánta razón tiene este señor, ¿no?, cuando alude a los singulares que somos los argentinos para todo, en lo bueno y en lo no tan bueno? Bueno, entonces, el derecho constitucional procura organizar el Estado, le otorga carta de identidad, es un conjunto de condiciones que hacen un Estado jurídico, es decir, un Estado que se acomoda o se amolda al derecho. El derecho constitucional para ello ha debido recoger las decisiones políticas fundamentales del Estado en cuanto a la forma del mismo y a la forma del gobierno. Por eso es que el artículo primero de la Constitución dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. O sea, ahí en este artículo tenemos definida la forma del Estado, o sea, y la forma del gobierno. Nosotros somos un Estado federal cuyo gobierno es democrático y republicano. Democrático viene del griego, demos, la democracia es el gobierno del pueblo. Y la república, sí, claro, estamos viendo la bolilla 1. Estamos viendo la bolilla 1. Si ustedes se ubican, verán que
Ese es otro detalle, ya estoy anticipándome a alguna de las respuestas. No dejen de tener el programa a mano para evitar justamente lo que señalaba su compañero, que se pierda. Entonces, no dejen de tener el programa a mano y si pueden, tengan la Constitución. Para ir a veces, vamos a hacer alguna lectura de la Constitución para irnos ubicando y que no sea una clase que lamentablemente tiene que ser exclusivamente teórica, que es lo que no hay mucho otro margen que nos dé el sistema virtual. Entonces, en definitiva, el derecho constitucional, si lo queremos simplificar, tenemos que decir que es organización política, por una parte, artículo 1 de la Constitución. La Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal, y a su vez también es ordenación jurídica. ¿Por qué? Porque estructura al Estado en base a una pirámide jurídica, o sea, cuyo soporte, cuya base es precisamente la Constitución, que es la norma reguladora. A partir de la Constitución se van desplegando los distintos ordenamientos jurídicos del Estado, las leyes constitucionales, las leyes ordinarias o comunes, los decretos del Poder Ejecutivo, luego vienen las resoluciones de los ministros, circulares en algún caso, hasta llegar al vértice de la pirámide, que es el acto de gobierno que desarrolla un poder del Estado, que es el Poder Judicial, mediante un pronunciamiento que se conoce con el nombre de sentencia. ¿Qué es lo que hace el juez en la sentencia? Dirime un conflicto entre particulares o entre particulares y el Estado, declara el derecho aplicable y dice, por ejemplo, que en el pleito, en el juicio entablado entre Andrea Paz y Pedro Luis Hualpa, la razón la tiene Andrea, o la razón la tiene Pedro, o la razón la tienen parcialmente los dos. Por ejemplo, un accidente de tránsito donde se declara la culpa concurrente cuando ambos conductores han contribuido a la generación del daño, ¿no? Pero lo que hace el juez en su sentencia es aplicar todo el resto del ordenamiento jurídico y básicamente el derecho constitucional o la Constitución. Reitero, la Constitución Nacional entonces es organización política, porque ahora bien, tengo a mano el programa y un punto para usted, doña Sara. La Constitución entonces es organización política porque determina cuál es la forma de gobierno del Estado, y es ordenación jurídica porque establece, ¿no?, las distintas categorías de normas, ¿no? Yo les hablaba de las leyes constitucionales, leyes ordinarias o comunes, los decretos reglamentarios, las resoluciones circulares ministeriales o de las secretarías de Estado, y en el vértice de la pirámide la sentencia. La sentencia, reitero, que produce efectos solamente entre las partes, es decir, entre Pedro y Mercedes, entre Oriana y Ana Campos, entre Abril y Real, entre Marcelo y Soraya, es decir, o sea, no tiene otro alcance, porque dirime un conflicto. ¿Qué es lo que hace el juez? Cuando dicta una sentencia, dirime un conflicto. Dicta el derecho, pero no, el juez no hace profesión de fe en su sentencia. Lo que hace es aplicar el ordenamiento jurídico. Bueno, dicho esto, tenemos que señalar que la Constitución Nacional, reitero, nace en 1853,
luego de 43 años de la gesta de Mayo, y se integra el proceso constituyente con la incorporación de Buenos Aires en la primera reforma constitucional de 1860, en donde ya podemos decir que se ha constituido la nación argentina. La constitución de la nación argentina se da en 1860. Y a partir de entonces se han generado una serie de reformas parciales de la Constitución. Tenemos la reforma de 1866, la reforma de 1898, la reforma de 1949, que fue la única reforma total de la Constitución durante el primer gobierno de Perón, que lo habilitó para postularse para la reelección en 1952, la reforma de 1957, que fue realizada por un gobierno de facto, que incorpora el famoso artículo 14 bis de los derechos sociales, hasta que llegamos a la reforma de 1994, que dejando de lado la reforma de 1949, fue la reforma más importante que tuvo nuestro texto constitucional en cuanto a artículos, porque se incorporaron una serie de instituciones. De hecho, la Constitución, que tradicionalmente, la Constitución Nacional, que tenía 110 artículos, ¿no? Originariamente, en la actualidad, luego de la reforma de 1994, se han incorporado 27 artículos, 19 artículos más las cláusulas transitorias, por eso hablo de 27, es decir, que por lo pronto tenemos 19 artículos más y tenemos un nuevo capítulo en la primera parte que se llama Nuevos Derechos y Garantías. Pero lo más trascendente en orden a el desarrollo de esta unidad es de que la reforma de 1994 le ha venido a dar rango constitucional a una serie de tratados sobre derechos humanos que están mencionados en el artículo 75, inciso 22, en donde la Constitución dice que tienen igual jerarquía que la Constitución. O sea, que esa base de cuando hablaba de la pirámide, ya no es solamente el soporte, ya no es solamente la Constitución histórica, sino que luego de la reforma de 1994 tenemos que decir que se han ensanchado esa base con la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Y además, no solamente los que están enunciados en la Constitución, sino los que el Congreso, luego de ser aprobado el tratado, por una ley posterior, declare que tienen rango constitucional. No los quiero complicar mucho con el tema de los tratados internacionales sobre derechos humanos, tan solo decirles de que ahora se habla ya no solo de control de constitucionalidad, sino también control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque este test de legitimidad de las normas jurídicas inferiores ya no es solamente confrontando la norma inferior con la Constitución, sino también con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Yo me voy a permitir leerles el artículo 75, inciso 22, para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy destacando. Dice así: enuncia los tratados, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, dice, tienen jerarquía constitucional. O sea, todas estas convenciones tienen jerarquía constitucional. Agrega,
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. O sea que ahora, actualidad, ¿no? Tenemos la Constitución como base de la pirámide y los tratados internacionales sobre derechos humanos mencionados en el artículo 75, inciso 22, y aquellos que el Congreso, con posterioridad ya hay 3 tratados, ha establecido que tienen rango constitucional. O sea, que acá es como la Convención Constituyente le ha otorgado esta facultad al Congreso, la posibilidad de imprimirle rango constitucional a nuevos tratados sobre derechos humanos. Verán ustedes que la problemática de los derechos humanos es una problemática que tiene mucha importancia en el derecho constitucional, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se ha verificado en los últimos años una violación de los derechos humanos, pensemos nomás en Afganistán, y por ende es necesario vigorizar la importancia que tiene la protección de la persona física, del ser humano, ahora se llama persona humana en el Código Civil y Comercial Nuevo, y porque en definitiva el derecho tiene que estar al servicio de la gente y ser el instrumento que afiance las garantías individuales. O sea, por eso es que, como se lo dice como, claro, lo digo como soporte. A ver, ahora voy a empezar a responder a las preguntas. Ahora, Alejandro, cuando decimos, a ver, ¿cómo es? Cuando decimos que la Constitución modela al Estado, o sea, lo hace de un Estado jurídico, un Estado conforme a derecho, estamos diciendo que la Constitución determina cómo va a ser ese Estado y por ende, cómo van a ser las normas inferiores de ese Estado. Ustedes entenderán, por ejemplo, que nuestro Estado, que es un Estado democrático y republicano, tiene una protección muy intensa del derecho de propiedad privada. No es lo mismo la Constitución argentina, por ejemplo, que la Constitución de Cuba, donde no hay reconocimiento de la propiedad privada, que la Constitución de Corea del Norte. No hablo de los países europeos que fueron comunistas, porque ya la propiedad privada ha comenzado a ser receptada. De hecho, la Constitución rusa y la Constitución de China, que China tuvo 2 reformas constitucionales luego de que se determinara el fin del marxismo, del comunismo marxista. Lo fundamental es señalar, reitero, de que el derecho, el ordenamiento jurídico interno se amolda a la Constitución. Por eso decimos que es la base, el soporte. O sea que cada Estado tiene un modelo constitucional que determina cuáles van a ser las normas inferiores, cuál va a ser el alcance de las instituciones de ese Estado. A ver, otra pregunta. Que no sea ya del programa o de la regularidad, sino de lo que estamos hablando. Otras de las que me hayan hecho anteriormente. Profe, ¿puede ser por audio? Sí, encantado de eso. ¿Por qué dijo que no nombraba a los países comunistas nuevos comunistas de Europa? Con la comparación con Cuba o con Porque luego de la Norte. discusión de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, del fenómeno de la perestroika, hay países que formaron parte de la Unión Soviética que en la actualidad ya tienen constituciones democráticas, que han dejado de lado el comunismo marxista y han adoptado constituciones democráticas. Bien, gracias.
con el transcurso del tiempo va cambiando. Bueno, Noemí, eso es bueno. Todas las preguntas son buenas. Pero es buena la pregunta suya porque las constituciones, recién lo señalaba respecto de sus compañeros, contienen normas genéricas, ¿no es cierto? O sea, no son normas, son normas programáticas, ¿no? O sea, entonces, toda constitución tiene tendencia a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Obliga a que se las interprete con un sentido actual. Por ejemplo, nuestra Constitución decía que el presidente tenía que residir en la capital federal. ¿Por qué razón? Porque cuando fue sancionada en 1853, se entendía que la única forma de poder ejercer en plenitud el cargo era estar en la Casa Rosada, ¿no? Y ahí firmar los decretos. Pero bueno, en el mundo de la virtualidad en la que vivimos nosotros, ya el presidente, estando en cualquier lugar del territorio de la nación, puede ejercer el cargo. Entonces, no tiene que delegar en el vicepresidente el cargo cuando hace abandono de la capital federal. De hecho, la residencia presidencial es en Olivo. Olivo ya es otro distrito, ya es la provincia de Buenos Aires. Entonces, si se quisiera ir a dormir la siesta a Buenos Aires, a Olivo, tendría que estar transmitiendo el mando al vicepresidente, porque así lo decía la Constitución, que debía residir en el territorio que sea declarado capital del Estado. Entonces, las normas constitucionales deben ser interpretadas con un sentido actual. Por eso es que cuando se habla de reforma de la Constitución y se dice, no, pero hay que adecuarla a la Constitución, hay que modernizarla, yo respondo, primero hay que cumplirla y luego interpretarla con un sentido y con un criterio actual. Miren, les doy el ejemplo. Los Estados Unidos no tuvieron nunca una reforma constitucional como hemos tenido nosotros. Y sin embargo, han pasado a ser la primera potencia del mundo con la misma constitución histórica, la Constitución de Filadelfia, interpretándola de esta manera. Por eso también digo que no hay reforma inocente. Detrás de toda reforma hay una intencionalidad política. Por ejemplo, en 1994 fue la que permitió la reelección del entonces presidente Carlos Saúl Menem, que quería a toda costa modificar la Constitución para permitir una reelección inmediata. ¿Otra pregunta? Disculpe, profesor. Hasta, sí. hasta el año 1853, ¿qué ley o qué nos regía, digamos, desde la... Bueno, por eso digo yo, no existía una norma reguladora fundamental que nos nuclee y nos identifique como nación. Salta, por ejemplo, y ahí les doy la respuesta a Arturo. Salta sancionó una constitución, su primer constitución, ¿saben cuándo? En 1821. O sea que se adelantó 32 años a la reforma nacional. O sea, cada provincia tenía su norma reguladora o su norma fundamental. Y existieron proyectos de reforma en 1819 y en 1826 que no se terminaron cristalizando, concretando, sancionando porque no fueron reconocidas por la totalidad de los estados provinciales integrales. Nosotros somos si bien atenuado, un Estado federal. Por eso es que y el modelo constitucional nuestro es el que fue adoptado de la Constitución de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, justamente hasta su nombre, insinúa lo que son. Son estados que han constituido la nación americana.
pero son los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso cada una de las estrellitas es un estado. Y ahí sí que hay federalismo en serio. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pero es distinto a los temas que estamos hablando. ¿No se trató el tema de cambiar la clase a otro horario porque nos choca con la teoría de contabilidad 1, que se da de 18 a 20 horas también? Mire, el horario es el que nos ha fijado la facultad. O sea, yo me imagino que si hay un choque de horario, Pedro, debe ser porque son materias de distintos años. Nosotros no hemos tenido ninguna participación, digamos así, en la determinación del horario. No es el mismo que el que se había establecido el año pasado. Esto fue una decisión administrativa de la facultad. No hemos participado para nada, así que si esto lo pudieran ustedes, yo me imagino, quiero creer obviamente que esto obedece lo que usted está señalando, quizás obedezca a que sean materias de distintos años, no sé. No, profe, son materias del mismo año. Sí, son de Claro. primer año, profe. De primer año, o sea, la verdad que desconozco, o sea, por qué se hizo así. El año pasado tenemos clases de 4 a 6, constitucional. No sé por qué nos han pasado de 6 a 8, cuando se aprobó, cuando nos notificaron el calendario académico, nos dimos con la novedad de este nuevo horario. Nosotros no tenemos ningún problema en dar a la hora que sea. Yo les sugiero que a través del centro de estudiantes canalicen esta inquietud y que se modifique, si es que hay choque de horarios, que se modifique el horario. De constitucional no tenemos ningún inconveniente. Profe, igual hay dos teorías de contabilidad. Una es con el profe Marcelo y otra con el titular de la cátedra. La dan en distintos días y distintos horarios. Sí, la otra es más que nada consulta. Hay que tener en cuenta también eso. Con el profesor Fernández es solamente una modalidad de consulta y la teoría sí es con el profesor Marcelo Morales. Claro, yo la verdad que eso lo desconozco. Profe, Sí. yo tenía una duda respecto a la regularidad, justo no pude estar y quería saber Bien. cómo se obtiene la regularidad. La regularidad, la modalidad de la regularidad es con un examen parcial, pero todavía no tenemos, son 750 más o menos los que se han inscrito y todavía no tenemos en claro cómo vamos a hacer para examinar a 750. Otra pregunta. Ya se nos hace la hora y... Bueno, de todas maneras nos vemos la clase que viene. Ya son las 8, así que les agradezco y bueno, en la medida de lo posible, con programa y con la Constitución. ¿Ah? Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Hasta la próxima, profe. Hasta luego. Chao, chao, que anden bien. No, profe.